A veces pensamos en esos juegos, ¿no? Los de siempre, los de niños muy pequeños, el caballito, esconderse, las carreras por casa diciendo que te pillo. Parece simplemente diversión, ¿verdad? Pero bueno, resulta que hay mucho, mucho más ahí debajo. Son como experiencias que nos marcan, que construyen cómo sentimos el cuerpo, cómo nos relacionamos. Hoy vamos a meternos justo ahí, en eso que algunos llaman juegos corporales o juegos de crianza. Tenemos aquí unos materiales interesantes, ¿eh? Textos de Daniel Calmels, que sabe mucho de psicomotricidad, un capítulo de Hilda Cañeque sobre qué es jugar, notas de Alejo Ceballos, transcripciones de vídeos, bueno, un poco de todo. La idea es intentar entender por qué estas interacciones tan físicas, tan tempranas, son, bueno, tan importantes. ¿Cómo nos forman? Efectivamente, las fuentes nos dan, digamos, varias miradas. Calmels se centra mucho en la psicomotricidad, esa conexión entre mente, emoción y movimiento. Cañeque nos da un marco más general sobre el juego, y las notas y videos pues aportan ejemplos muy concretos. Entre todos se dibuja un cuadro bastante completo, ¿no? Desde la psicología, la pedagogía, lo social también. Genial. Entonces, ¿por dónde empezamos a tirar del hilo? Quizá definiendo un poco mejor qué son exactamente estos juegos de crianza. Calmels dice que son como acciones lúdicas o casi lúdicas que surgen muy pegadas a los cuidados del bebé. ¿Sabes? Al darle de comer, al cambiarle, y que siempre, siempre implican el cuerpo del adulto. Y propone como tres grandes grupos: los de sostén, los de ocultamiento y los de persecución. Sí, y es clave, fíjate por qué Calmens insiste en llamarlos corporales y no solo motores. Quiere subrayar que lo importante es el cuerpo metido en la trama vincular. O sea, en esa red de afectos, de relación entre el niño y quien le cuida. No es solo mover músculos, claro, es conectar. Y bueno, Calmens también nos recuerda algo importante, que nuestro cuerpo no es solo biología pura y dura, es una construcción cultural, se forma en la interacción. Y esto encaja con lo que dice Cañeque del juego en general, que es voluntario, que ocurre en un tiempo y espacio acotados, suele tener reglas, aunque sean simples, tiene ese punto de incertidumbre, no busca producir algo material, y como apunta Cañique, citando a otro autor, Testaire, en el fondo, jugar siempre es un desafío, por pequeño que sea. Entendido. Vale, pues vayamos con el primer tipo de Calmels, los juegos de sostén. ¿De qué hablamos exactamente? Pues mecer, girar, subir y bajar al niño, dejar que trepe un poquito por nosotros, balancearlo. La imagen típica, ¿no? El caballito, el avioncito. Calmels dice algo muy bonito, que el cuerpo del adulto es como la primera plataforma de lanzamiento y pista de aterrizaje. El primer sitio seguro para jugar. Y la importancia es tremenda. Piensa, por ejemplo, en el miedo a caer. Esto conecta con lo que Winnicott, un pediatra y psicoanalista, llamaba agonías primitivas. Esas ansiedades súper tempranas, ¿sabes? Como sentir que caes y caes sin fin. Wallon también vio esa conexión entre equilibrio y miedo. Pero aquí Calmels mete un matiz muy interesante. Él sugiere que el miedo más hondo en estos juegos no es tanto al golpe físico, Ajá. sino a la separación, a desprenderse de ese cuerpo que te da seguridad. Por eso la confianza en quien te sostiene es vital, absolutamente. Beatriz Greco, que Calmels cita, insiste mucho en esto. El tristísimo incidente de Michael Jackson con su bebé en el balcón sería el ejemplo extremo de cómo se puede romper esa confianza. Uf, claro. Y otro punto importante, la estimulación laberíntica, el sistema este del oído interno, ¿sabes? Mm. Que controla el equilibrio, la orientación y que ayuda a formar nuestro esquema corporal, la imagen mental del propio cuerpo. Pues estos juegos de mecer, girar, balancear, lo estimulan a tope. Pero ojo, Calmels distingue entre el simple estímulo físico y lo que llama vínculos estimulantes. O sea que no es lo mismo que te meza una máquina. Exacto. La diferencia es la relación, la conexión emocional que va con el movimiento. Los brazos de alguien no son una máquina. Y me pregunto, ¿estos juegos de brazos y tal desaparecen sin más ¿Qué o...? va? Se transforman totalmente. Calmels lo explica muy bien. Son la base para habilidades que vienen luego y se trasladan a los juegos del parque. Claro. El columpio es mecer, el tobogán es bajar, el tío vivo es girar.
las estructuras de trepar. Y esa huella llega hasta cosas de adultos. La gimnasia, el patinaje, hasta el vals. Chalmers habla del nido fundante, ¿no? El cuerpo de la madre o del cuidador como ese primer lugar seguro. Una idea que también toma de Greco. Y usa una imagen literaria muy potente, la de El varón rampante de Calvino, ese niño que se va a vivir a los árboles. Es como una metáfora de esa necesidad de buscar altura, libertad, pero siempre partiendo de ese nido original. Qué curioso, sí, cómo conecta todo. Vale, pasemos al segundo tipo. Juegos de ocultamiento. Aquí la base es esconderse o esconder algo, y luego encontrar o ser encontrado. Lo más básico es el cucutraz, ¿no? Taparse la cara o con una sábana. No está, está. O la idea del cuco, que viene. Chalmers cita a Verasturi, que decía que jugar a las escondidas es la primera forma que tenemos, jugando, de lidiar con la angustia de la separación. Y de ahí se pasa a esconderse detrás del sofá y luego ya el juego reglado, ¿no? La escondida en grupo. Los vídeos que vimos lo mostraban bien. Sí, aquí la experiencia clave es distinta. Es la pérdida de la referencia visual. En los de sostén era el contacto físico lo que estaba en juego. El miedo a separarse físicamente. Aquí es más bien, si no te veo, sigues existiendo. Estos juegos son fundamentales para manejar esa ansiedad por separación y para construir la idea de permanencia del objeto. Ah, claro. La idea de que las cosas y las personas siguen ahí aunque no las veamos, Chalmers y Pérez Sánchez lo recalcan mucho. Incluso filósofos como Sartre hablaron de cómo la mirada del otro nos confirma, ¿no? Nos sitúa en el espacio y el tiempo. Perderla, aunque sea jugando, tiene su miga. Y además, jugar a la escondida activa un montón de cosas que Chalmers detalla muy bien. Ser consciente de tu cuerpo. ¿Quepo aquí? Controlar el movimiento. Silencio. Agudizar el oído. Viene ya. Usar el espacio tácticamente. Este es buen sitio. Y manejar el tiempo. La espera, la tensión, esa pequeña ansiedad de ¿me encontrarán? Y no es solo la escondida de toda la vida, ¿verdad? Hay más formas. Claro. Está el juego del escondite inglés o cigarrillo 43, ese de avanzar mientras uno cuenta de espaldas y quedarse quieto como una estatua cuando se gira. Es una dinámica de quietud, movimiento muy interesante. Y luego están los que anulan la vista, como el cuarto oscuro o la gallinita ciega. Ahí el prota es el tacto, el oído, para reconocer a los demás. Son juegos que exploran cómo nos manejamos en la oscuridad y a veces pueden generar más ansiedad o incluso algún roce, ¿no? Por esa falta de control visual. Sí, sí. El arte a veces explora esto. Hay una instalación Kinderzimmer de Gregor Schneider que creaba espacios así oscuros relacionados con la infancia. Y bueno, la pintura de Bruegel, Juegos de niños, nos recuerda que estos juegos llevan siglos ahí. Es verdad, tienen muchas capas. Pasemos al tercero. Los juegos de persecución. Según Chalmers, la estructura básica es alguien que persigue, alguien perseguido y un refugio, un lugar seguro. Los primeros ejemplos son esas frases, que te como, que te agarro. Y como se veía en los vídeos, muchas veces el propio cuerpo del adulto es el refugio al que corre el niño. Y algo clave que dice Chalmers, el que persigue tiene que ser de confianza. Totalmente, porque estos juegos permiten algo crucial. Ensayar situaciones de amenaza, de huida, pero en un entorno seguro, controlado. Permiten pasar de sentirse indefenso a practicar la defensa. Pérez Sánchez también relaciona esa sensación de ser perseguido con la vulnerabilidad que se siente a veces, y cómo la figura cuidadora da seguridad. Con el tiempo los roles se nombran, ¿no? A menudo sacados de cuentos. Yo soy el lobo, tú el monstruo. Y el refugio también cambia. Ya no es el cuerpo del adulto, sino un sitio. La casa, piedra libre, un árbol. Y Chalmers insiste. Para que funcione hay que creerse la ficción. El refugio es sagrado, inviolable, y la amenaza del perseguidor tiene que sentirse real. Dentro del juego, claro. Has mencionado los cuentos. Chalmers ve una conexión fuerte ahí, ¿no? Sí. Él analiza cómo muchos cuentos clásicos, Pulgarcito, Caperucita, Hansel y Gretel, giran justo en torno a eso. Separación, peligro, persecución y luego el reencuentro, la resolución. Son como narrativas que reflejan las mismas dinámicas emocionales que se viven en estos juegos. Tiene sentido. Y otro aspecto importante es la regulación. Chalmers señala cómo el perseguidor, sobre todo si es un adulto con un niño, tiene que ajustar su velocidad.
a veces hacerse el lento propósito. Claro, para mantener la emoción. Exacto, para mantener la tensión, que el juego no acabe enseguida. Y esto evoluciona hacia juegos más reglados. La mancha, pilla-pilla, el quemado, balón prisionero, y desemboca en deportes de equipo, como el fútbol. En estos juegos más organizados, la agresividad se canaliza. Calmels usa esa distinción de Winnicott entre agresividad como fuerza vital y agresión como destrucción. Y a menudo entran objetos, como la pelota, que median la interacción física. Calmels también deja caer una reflexión sobre los videojuegos tipo Wii, ¿no? Que imitan movimientos pero a menudo se juegan solo. Podría ser diferente a la interacción corporal directa. Y menciona la película Copycat, donde la prota tiene agorafobia, intentando conectar esos miedos espaciales adultos con estas dinámicas infantiles de refugio y persecución. Fíjate qué curioso. Vale, a ver si juntamos las piezas. Tenemos estos 3 tipos de juegos de crianza. Los de sostén, que nos ayudan con el miedo a caer, a separarnos, y construyen confianza. Luego los de ocultamiento, que trabajan la ausencia visual, la permanencia de las cosas, la ansiedad por separación. Y los de persecución, que nos permiten jugar con la amenaza y la huida en un marco seguro. Y la idea central de Calmels: no son solo ejercicio, son fundamentalmente relacionales, crean vínculos. Exacto. Y si lo unimos a la visión más general del juego de Hilda Kañek, vemos que son, esenciales para el desarrollo emocional, social, incluso cognitivo. Son ese espacio de libertad, de creatividad, ese campo lúdico autorregulable que ella menciona. Refuerzan la idea de Calmels de que nuestro cuerpo se construye culturalmente, y estos juegos son como los primeros ladrillos. Aunque los patrones se repitan, Calmels también insiste en que la vivencia de cada niño es única. Hay una frase de Merleau-Ponty que Calmels cita y que lo resume genial. Toda técnica es técnica del cuerpo, y estos juegos son como las primeras técnicas que aprendemos para relacionarnos con el mundo y con los otros, corporalmente. Entonces, la gran idea que podríamos sacar es que esos juegos físicos de la infancia, a veces tan cotidianos que ni les damos importancia, son en realidad experiencias fundadoras. Moldean cómo nos sentimos, nuestra seguridad en el mundo, nuestra forma de interactuar con los demás, con el espacio. Es como el cimiento sobre el que construimos mucho de lo que somos. Y quizá, para dejar una reflexión final, podríamos retomar esa nota de Calmels sobre los juegos electrónicos y pensar en el ahora. Cabe preguntarse, ¿no?, cómo las interacciones cada vez más mediadas por pantallas, los posibles cambios en los patrones de juego, quizá con menos juego físico espontáneo en algunos sitios, podrían estar, remodelando estas experiencias corporales fundacionales. ¿Qué efectos podría tener a largo plazo en cómo las nuevas generaciones construyen su identidad, su relación con su cuerpo, con los demás? Si la vivencia de estos juegos tan básicos cambia o disminuye. Es una pregunta compleja, claro, sin respuesta fácil, pero que surge directamente de darle vueltas a la importancia de estas raíces corporales del juego.